ancestral, Mapudungun, Mapudungun. Kine, Tabu, Kila, Meli, Kayu, Kayu, Rele, Pura, Aya, Mari. Kine, Tabu, Kila, Meli, Kayu, Kayu, Rele, Pura, Aya, Mari. Mapudungun, Mapudungun, Mapudungun. Hola, bien llegados a todos los que van llegando. Vamos a escuchar un tema más y después arrancamos. Mientras esperábamos que se vayan conectando. Así que bueno, mientras siguen haciéndolo, les decimos a todas, todes, bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy contentos de recibirlos hoy aquí. Y para quienes se conectan por primera vez, les cuento que Sementera, el lugar que nos auspicia, es un colectivo de pensamiento decolonial cuya mesa coordinadora está compuesta por 10 mujeres de distintas profesiones y distintas partes geográficas, ubicadas geográficamente en distintas partes de nuestra querida Via Yala. Es el propósito fundamental de nuestra querida Sementera, generar espacios de germinación de ideas, de proyectos, de experiencias, de prácticas colectivas, lecturas colectivas, que nos ayuden a germinar, que nos devuelvan, restauren y pongan en valor los saberes ancestrales populares, en alto contraste con, y fagocitando, cuando llega a ser necesario, con nuestros saberes occidentales que hemos adquirido en forma universitaria cada una de nosotras. Con esto quiero decir que queremos saberes pluriversos, que rescaten el sentipensar latente propio de nuestras tierras y que además hagan crecer esa sementera, esta sementera, todas las sementeras, metafórica y literalmente, devolviéndole a la organicidad y la fecundidad propia a esta hermosa tierra que nos acude. Desde la época de la pandemia, Sementera viene haciendo estos encuentros una vez por mes, durante todos los años, todo el año. Así que en esta oportunidad tenemos un invitado muy querido y muy especial, un colega amigo, matemático, profesor de matemática, miembro de la CEFIL, que es la Comunidad de Estudio de Filosofía y Liberación. Él se llama Gustavo Apuacosi y le damos la más cálida bienvenida. Gracias, Gustavo, por estar acá. Bueno, el agradecido soy yo también, ¿no? Como decíamos antes. Y en realidad, como decíamos antes de que comience, ya que creo que comenzó formalmente la reunión nuestra, ¿no? En realidad todo lo que voy a contar hoy es un trabajo colectivo que comienza con Enrique Dussel. Es la primera persona que escucho hablar de descolonización de las matemáticas
y de la necesidad de descolonizar las matemáticas. En aquel entonces, bueno, él no profundiza particularmente en las matemáticas, sí hace mención muchas veces, hace uso de conocimientos de matemática y pone en el contexto de la descolonización a esta disciplina. Y a partir de ahí, bueno, empecé a conectar con Silvia, con gente que está acá, a participar de charlas. Creo que está Miguel Ángel Jiménez, si no me equivoco, ¿no? Ahí está, ahí está. Bueno, un montón de gente. Y en realidad lo que voy a comentar hoy tiene que ver con escuchar otras voces, ¿no? En el contexto de... Oh, perdóname que te interrumpa un segundito. Dorita, ¿estamos grabando? No se te escucha porque está silenciada, pero digo, importante Sí, que lo... sí, estamos grabando, sí. Bárbaro, gracias. Entonces decía esto, que lo que voy a comentar hoy tiene que ver con esta construcción colectiva, con escuchar otras voces, ¿no? Voces de diferentes disciplinas, y entonces tratar de encontrar un terreno común que nos permita dialogar, y ese terreno común en principio es la filosofía de Enrique Dussel, que Silvia, bueno, comentó más o menos de qué va esta filosofía de la liberación. Enrique Dussel, bueno, rápidamente es como uno de los fundadores de estas corrientes descolonizadoras, ¿no? Donde habla de un saber situado. Entonces, en este contexto creo que no resulta difícil, ¿no?, entender que ciertas narrativas, como la mal formulada descubrimiento de América, ¿no?, mal formulada porque Colón no descubrió América, sino que fue descubierta por los que cruzaron el estrecho de Bering. Estas narrativas en realidad mienten, distorsionan y ocultan un genocidio, ¿no? Comenzó justamente con el mal llamado descubrimiento de América, ¿no? Y simplemente quería leer acá a qué llama Dussel, o cómo hace referencia a la colonización. Dussel dice que la colonización de la vida cotidiana del indio y del esclavo africano fue el primer proceso para subsumir al otro como lo mismo, es decir, incluirlo en una forma de pensar, de sentir, de moverse, que no es la propia. Y no se trata de una dominación económica, militar, sino que es un proceso más profundo, filosófico, ¿sí? Que niega a quienes los sufrimos, los sufren, la posibilidad de dirigir su propia existencia. Hay un principio en sociología que no está formado en el contexto de la descolonización, pero siempre lo tomo porque es clara la oración y yo la trato de reconfigurar en este contexto de la descolonización. Se llama teorema de Thomas. Porque la palabra teorema trasciende a la matemática, ¿sí? Está acá aplicado como principio. Que fue formulado en la década del 20 del siglo pasado. Ya la sociología como disciplina autónoma tenía 60 años, más o menos, 70. Y Thomas formula esto en un estudio de las infancias, del comportamiento de las infancias, y este teorema dice más o menos así: sostiene que si las personas definen una situación como real, esa situación se manifestará como real en sus consecuencias. Es decir, la percepción subjetiva de la realidad produce efectos objetivos. ¿Cuáles son esos hechos objetivos en el contexto de la colonización? Bueno, el racismo, leyes racistas, relatos históricos que naturalizan la dominación, la desvalorización de conocimientos no hegemónicos, ¿sí? Entonces, de ahí la necesidad
de generar un pensamiento decolonial, ¿no? Dussel en particular nos habla de un epistemicidio, ¿no? Genocidio, epistemicidio, pero esos sidios, ese sufijo, no es tan evidente en el campo de las matemáticas, ¿no? Y esto porque las matemáticas, el imaginario nos dice que son un lenguaje universal, ¿no? Los teoremas son independientes del lugar, la época, el idioma, la cultura. También nos habla ese imaginario de un lenguaje neutral, ¿no? No tiene ideología, no toma partido por nadie, no refleja intereses particulares, ¿no? Son como un instrumento que le sirve democráticamente a todo el mundo, ¿no? Y la palabra instrumento acá es interesante porque es como que tenemos un panel con herramientas y entonces tomamos la herramienta matemática, la aplicamos y la volvemos a colocar ahí en ese panel de herramientas, ¿no? Pero las matemáticas son un lenguaje. Entonces, ahí es donde nos empieza a hacer un poco de ruido, ¿no? Esta situación de este lenguaje universal, neutral. No pensamos lo mismo del lenguaje hablado, no es inocente, ¿sí? Hay una moral, una ética, un sistema de valores, ¿no? Pero entonces, Sandiu Gira, un activista con quien también vengo participando, reuniéndome, es un activista social que es secretario general de la Red Internacional para la Descolonización. Él estudia en particular la descolonización de las matemáticas también, y él dice, irónicamente, que si hay una disciplina que no necesita ser descolonizada, esta es la matemática, ¿no? Y entonces pregunta, ¿no? Provocativamente, ¿cómo se descoloniza 1 más 1 igual a 2? ¿No? Y de ahí tomo el título para este conversatorio, ¿no? Y puesto que el carácter es un conversatorio, hagamos de cuenta que estamos en una reunión de amigos, amigas, y nos podemos interrumpir, aportar otra visión. De hecho, acá hay mucha gente que puede aportar muchísimo a lo que yo voy a decir y lo puede hacer de una manera más clara, más precisa, más profunda de lo que voy a hacer yo, ¿no? Entonces, Dussel nos da herramientas, no herramientas en el sentido de que lo tomo, lo uso y lo vuelvo a poner en el panel, ¿no? Sino nos da una estructura de pensamiento que nos dice cómo tenemos que interpelar a la realidad. Dussel, entre otros, digo, ¿no? No solamente Dussel. Dussel y nosotros, digamos, ¿no? Porque en esta cuestión de las matemáticas no está tan conversado, entonces tenemos que repensar esta estructura que plantea Dussel y otra gente más también, en el campo de esta disciplina. Y no es casual que pensemos que la matemática es universal, neutral, ¿no? De hecho, yo estuve en España estudiando 1 año y medio, ahí conviví 3 meses con un egipcio, estuve con gente de Irán, de Senegal, de Angola, de India, de Europa, de América, y realmente nos entendíamos todos, ¿sí? No había problemas. Ese sería como el escenario actual, ¿no? Donde podemos conversar. Una matemática de Argentina puede hablar con un matemático de Japón, con alguien de Sudáfrica, y nos vamos a entender. No es que existe un acuerdo unánime, sobre todo en la actualidad, ¿no? De hecho, no sé el día de hoy exactamente, ¿no? Pero hay un teorema, tiene nombre, teorema ABC, no importa de qué va este teorema, pero es teorema en Japón, pero fuera de Japón no es un teorema, no está aceptado como teorema. Es decir, hay desacuerdos. Pero estos pueden ser, uno puede pensar, bueno, pero son desacuerdos como ocurre en todas las familias, ¿no?
No, el siglo pasado la matemática tiene una crisis, una de las tantas crisis profunda. Las matemáticas estas que podemos empezar a denominar hegemónicas, ¿no? Tienen una crisis profunda y empiezan a nacer diferentes corrientes de pensamiento matemático. Lo que para algunas es un número, el número pi, por ejemplo, 3,1415, y sigue y no para nunca, es un número que jamás vamos a conocer en la vida, nadie va a conocer jamás en la vida en su totalidad. Entonces, hay corrientes que aceptan que eso es un número y hay corrientes que eso no aceptan que eso sea un número, ¿no? Y claro, eso puede ser pensado como un simple juego intelectual, ¿no? Pero no, tiene consecuencias. Por ejemplo, esta corriente que dice que pi no es un número, es como, en alguna medida, participa de los fundamentos de las ciencias de la computación. Y no es solamente una cuestión de diferencia acerca de cómo pensamos la génesis de los números, sino también la metodología de trabajo. La metodología de trabajo en matemática es la prueba lógica. Bueno, hay diferentes concepciones hoy en día de cómo producir un teorema. Acá ya no se trata de decir, no, me parece que estás equivocado, sino se trata, es una cuestión más profunda. No, eso que vos llamás demostración no es ninguna demostración. No solamente en este teorema, sino en todos los que demostrás así, de esta manera. A lo que podríamos agregar también, como parte de la comunidad matemática, bueno, acá está Miguel Ángel, que nos habló de las matemáticas incas. ¿Qué voz tiene Miguel Ángel en la comunidad matemática? ¿Están nuestras universidades preocupadas por escuchar otras voces también, por fuera de la academia? Yo no sé, Miguel, si vos participás en alguna universidad o no sé, digo, es lo que me imagino, pero me preguntaba eso, ¿no? En esta charla, bueno, pues hay mucha gente que tiene para aportar, para decir cosas. Ahora bien, aún con este escenario donde por ahí queda gente fuera de lo que llamamos comunidad matemática, ¿no? Uno se pregunta, pero ¿y cómo llegamos a esta situación, a este escenario actual donde más o menos podemos dialogar entre nosotros, ¿no? El relato hegemónico, el eurocéntrico, ¿no? Nos dice que la matemática nace en la Grecia clásica. El razonamiento matemático nace en la Grecia clásica. Tales, Pitágoras, Euclides son como los padres, ¿no? de este sistema de conocimiento. Después de un periodo oscurantista, con el Renacimiento, aparecen Galileo, Newton, Leibniz, y ellos son los que van a dar la base de todo el desarrollo científico y tecnológico actual, ¿sí? Generosamente se le atribuye a los indios, a los hindúes, la creación de los números que conocemos aquí como indoarábigos, ¿sí? Como un acto de generosidad. Por supuesto que hay otras voces también, pero estoy hablando del pensamiento imperante, ¿no? Bueno, ahí no, se murió, pero voy a hablar en tiempo presente, generalmente como hablo de Dussel en tiempo presente también. Hay un matemático, Thomas Cramp, inglés, es antropólogo también, que dice lo siguiente: las matemáticas europeas son matemáticas, el resto es antropología. Lo dice irónicamente, ¿sí? Pero esta frase ya, aunque sea irónica, nos habla de una centralidad de Europa al mundo, ¿sí? Y así lo manifiestan en montones de libros que son libros de referencia que yo leo, ¿no? Permanentemente. Por ejemplo, hay frases, les quería leer algunas, que aparecen en nuestras academias, ¿no? Hay una cuestión, yo hice un profesorado, ahí
tuve 2 horas semanales de filosofía durante un año, otras 2 horas de historia de la matemática durante un año, pero no conozco ninguna universidad que tenga en su carrera de grado acá filosofía o historia de la matemática, ¿sí? Hace poco estuve en La Habana y la universidad tiene historia de la matemática, pero como me decían ellos, adoptamos un punto eurocéntrico también. ¿Sí? Pero bueno, lo cierto es que en nuestras instituciones es donde yo empiezo a tomar contacto con la historia de la matemática, y les quería leer algunas frases de libros importantes, y de matemáticos e historiadores de la matemática importantes. Solo para mencionar algunas. Una, la historia de las matemáticas no puede remontarse con certeza a ninguna escuela anterior a los griegos jonios. Otra, los griegos fueron los primeros matemáticos que aún son reales para nosotros. Las matemáticas orientales son una curiosidad interesante, pero las griegas son la verdadera. De todas las manifestaciones del genio griego, ninguna es más impresionante que la historia de las matemáticas griegas, y una más, porque si no podemos seguir toda una hora con esto. Dice, en matemática todos los caminos conducen a Grecia. Bueno, Sandiú Gira, quien mencioné antes, habla de estas matemáticas como euromatemáticas, ¿sí? Las podemos llamar también matemáticas hegemónicas. Aquí el prefijo euro ya no solo alude a la geografía, sino a un sistema de conocimiento dominante, ¿no? Que excede a la península europea, ¿sí? Ahí podemos escuchar, por ejemplo, muchas figuras como Tales de Mileto, ¿no? Tales de Mileto en nuestras aulas nos dijeron, y yo también después repetí, porque acá no vengo yo a descolonizar nada, en principio tengo que pensar en descolonizarme también, con ayuda de todas ustedes, ¿sí? Pero ahí podemos encontrar entonces que Tales de Mileto es el primer matemático de la humanidad, ¿sí? En las facultades de filosofía dirán que Tales de Mileto es el primer filósofo de la humanidad también, ¿sí? Tales de Mileto nació en la actual Turquía, ¿sí? Eratóstenes, es muy difícil hablar del origen de algo. Lo que podemos tener son trazas de ese origen en algunos casos. Es complicadísimo, ¿no? Pero entonces, siguiendo con esto, también Eratóstenes es la primera persona que midió la Tierra, ¿no? Un experimento que hoy en día se sigue realizando a veces en conjunto con diferentes países. Es maravilloso realmente, ¿no? Con círculos, triángulos, rectas, paralelas, logra medir la Tierra, Eratóstenes. Eratóstenes nació en la actual Libia. Es un anacronismo hablar del turco Tales o del libanés Eratóstenes, ¿sí? Pero el hecho de borrar esas fronteras geográficas nos hablan de una manera de legitimarse de estas euromatemáticas o matemáticas hegemónicas. Yo en el video presentación hacía referencia a un matemático nacido en Palestina, Elimaor, que decía: Pitágoras debe haber escuchado de la demostración del teorema que lleva su nombre en sus viajes por el Mediterráneo. Más aún, los hindúes ya tenían una prueba hecha de este teorema. Yo leo esto, empiezo a leer libros de indios, de palestinos, empiezo a leer otras historias, ¿no? Diferentes a las que yo escuché y repetí. Entonces digo, bueno, ya que voy a hacer mención a Elimaor, voy a buscar la biografía, ¿no? Elimaor tiene un libro que se llama El Teorema de Pitágoras, 4000 años de historia, algo así. Entonces me pongo a buscar biografías en todos, lugar de nacimiento, Israel. ¿No? Digo, pero ¿cómo?
el indio decía un matemático palestino, acá me están diciendo, nació en Israel. Claro, tardé en caer que Eli Maur nació en 1937, cuando Israel ni existía, ¿sí? Entonces, en algunos casos ponemos fronteras geográficas, en otros casos las quitamos. Entonces, ¿cómo nos resonaría escuchar que el libro de los elementos de Euclides, ¿sí?, fue escrito en África? Que la primera persona que midió la Tierra, supongamos que fue la primera persona, digo, ¿no? Entiéndase, por favor, la dificultad de encontrar un origen, que la primera persona que midió la Tierra era un africano. ¿No sonaría de la misma manera? Aparte, ubíquense, yo hice mi escuela secundaria completa en época de la dictadura. Cuando en el profesorado me hablaban de Grecia, yo me imaginaba el país Grecia, ¿sí?, de la Grecia clásica. ¿Sí? No estudiamos matemática con mapas, por ejemplo, ¿no? Bueno, la historia, ni que hablar tampoco, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo empezamos a distorsionar esta historia que nos cuentan desde chiquititos, ¿no? Esta frase de Cram, la de las matemáticas europeas son matemáticas, el resto son antropología, es coherente con el pensamiento eurocéntrico. Y Dussel dice que quien mejor define el eurocentrismo es Hegel, cuando dice que el fin de la historia es Europa, todo desemboca ahí, ¿sí? Es decir, Hegel plantea un horizonte, ¿no?, donde todo lo que esté más allá será dominado, asesinado, subsumido, pero este horizonte actúa como un dique de contención, ¿no? No permite, ¿no?, incorporar nuevas visiones. Entonces, con esto quiero significar que la filosofía de Dussel y de otros y otras pensadoras, de nosotros mismos también, nos da como unas gafas que nos permiten ver la historia de otra manera, ¿no? Entonces ahí empiezan a introducirse otras voces, las acalladas justamente, y Dussel dice, hay que pararse ahí, ¿no? Entonces el eurocentrismo activamente o pasivamente nos dice que no existió nada matemáticamente fundamental, como el sistema hipotético deductivo, antes de los griegos. Sin embargo, cuando yo fui al libro Los Elementos, en el prólogo, hablaban justamente de la dificultad del origen de ese método. ¿Hay alguien que creó ese método? Fue creado en África, en la Biblioteca de Alejandría, una biblioteca que tenía libros de todas partes del mundo conocido en aquel entonces. Una biblioteca que fue varias veces incendiada. Entonces no está claro quién es el responsable, ¿no?, de la creación del método hipotético deductivo. Fue ahí, en esa zona, pero todo hace pensar eso. Pero, ¿quién fue? ¿Fueron los griegos clásicos? Bueno, habrá que ver, ¿no? En todos los libros, de un lado, del otro, aparece esta dificultad entre otras, que voy a hacer mención también, de los textos escritos, ¿sí? A lo que podemos sumar también los textos no escritos, ¿no? Los quipus incas, por ejemplo, ¿no? Los ideogramas chinos, ¿no? Ahí, yo vengo de las matemáticas, entonces imagínense el problema que tengo cuando me pongo a leer sobre estas cuestiones. Es impresionante. Problemas que algunos pueden llegar a ser simples de resolver. Hace poco estaba hablando sobre estas cuestiones con un matemático y filósofo de aquí, Argentina, y entonces yo le comentaba que leía un libro que cómo despectivamente se describían las matemáticas no eurocéntricas, sino hegemónicas. Y entonces me hizo una pregunta interesante, que es, pero ¿vos hablás del autor o del traductor?
¿sí? Claro, yo tenía el libro en castellano y estaba en realidad hablando del traductor. Lo que pasa que, claro, todo el libro tiene un sesgo que va hacia un lado. Podría ser que sea del traductor, pero esos son problemas con los que uno se va enfrentando si quiere encarar la cuestión de la descolonización, porque la traducción no es inmediata, estamos hablando de distintas ontologías, distintas concepciones, distintas nociones de los objetos matemáticos, ¿no? Entonces, estas pseudomatemáticas, Dussel siempre ponía esquemas, ¿no? Gráficos, decía no, porque podemos hacer un esquema que es como el de una rueda en el centro, se ubica Europa en los comienzos de la conquista, hoy en día podría ser el primer mundo, y con sus rayos, ¿no? Nos iluminan a todos los que vivimos en la periferia. Nos traen no solamente conocimiento matemático, nos traen todo tipo de conocimiento, porque esto también se traslada, lo podemos ver en otras disciplinas, ¿no? Entonces, con sus rayos nos traen conocimiento matemático, ética, moral, estética, de todo, nos traen todo. ¿Sí? Es un gráfico unidireccional, estático, ¿sí? Estático en el desarrollo histórico. El desafío es entonces desarmar esa rueda y construir otra cosa, ¿no? Vamos a ver qué es esa otra cosa, qué puede ser esa otra cosa, qué forma va teniendo esa otra cosa, ¿no? Y eso entonces se empieza a deconstruir y a construir otra cosa, que no se trata de desvalorizar las matemáticas generadas, digamos, en Europa o en el primer mundo, no, se trata simplemente de redimensionalizarlas, ¿no? Entonces, entre otras historias que fuimos recopilando, ¿no? Escuchando, como decía al principio, a gente que está acá en esta reunión, ¿no? Que también comenzó esa búsqueda. Por ejemplo, los aztecas medían los terrenos de una determinada manera. Más de 20.000 códices aztecas había. Se quemó casi todo. Según Felipe Piña quedaron apenas 14. ¿Sí? Estamos hablando de más de 20.000. Entonces, ese es un ejemplo de epistemicidio. ¿Sí? Entonces decía que recién en los 80 del siglo pasado se empieza a redescubrir cómo los aztecas medían terrenos. Y acá el redescubrir está bien empleado, ¿no? Pero sin comprender cabalmente aún cómo ellos medían terrenos. Un dato curioso es que los españoles en aquel entonces adoptaron el sistema de medición de los aztecas. ¿Sí? Entonces, podríamos emular a este antropólogo y matemático diciendo que la antropología azteca era superior a la antropología española. ¿Sí? Entonces, este escenario nos dice que la descolonización de las matemáticas necesitan construir una nueva historia del desarrollo de las ideas matemáticas, ¿no? Ya en un escenario mundial, ¿no? De otra manera. Hay otro ejemplo que apunta a desarmar esta rueda. Es un libro, yo lo uso, ven que es bastante gordo, Carboyer. Tiene 800 páginas, ¿no? Contando todo lo que hay en el libro, prólogo, etc. Este libro comienza con 2 capítulos dedicados a las matemáticas egipcias y de Babilonia. 60 páginas más o menos. En el medio se dedica a desarrollar algo las matemáticas indias, chinas y árabes, ¿no? Otras 60 páginas más o menos, si estamos hablando. Libro de 800 páginas, 120 están dedicadas a esto, el resto a las matemáticas, a las pseudomatemáticas, matemáticas hegemónicas. América ni aparece ahí, ¿no? Entonces,
aquí podemos hablar de las matemáticas incas. En la presentación yo decía que las matemáticas incas, siguiendo a un antropólogo estadounidense que estuvo 3 años conviviendo con las comunidades quechuas, digo, son los elementos que yo voy teniendo a mano, ¿no? Hay muchos más, es decir, decía lo siguiente, que el sistema de numeración inca fue interpretado con los números indoarábigos en el lenguaje de los europeos. Y que eso ya marca un error metodológico garrafal, porque quita cualquier interpretación que los burócratas incas pudieron darle a su sistema de numeración. Por ejemplo, sistema de numeración aritmético, según lo que voy leyendo, tenía una finalidad, un propósito que era la de mantener un cierto equilibrio cósmico, ¿no? En el video yo lo digo, que si algo suma, tiene que restar. Después, si algo multiplica, luego tiene que dividir. Acá, Miguel Ángel, si querés, podés interrumpirme tranquilamente. Está bien, está bien. No, digo, pues, a ver, en lo que digo, como yo voy construyendo también todo esto, es inevitable que uno vaya cometiendo errores, porque también interpreta uno, ¿no? Entonces, ese sistema de numeración tenía una base social, y este antropólogo dice, ¿y quién dice que esto no es matemática? La antropología tiene algo que decirle a las matemáticas hegemónicas. Porque los pitagóricos, que también tenían una base social en su sistema de numeración, tenían todo un desarrollo formulado en un lenguaje matemático, ¿no? Eso es válido, se desarrolla, y estas matemáticas no, ¿no? Entonces, estas cuestiones nos permiten formular una pregunta que es hasta qué punto estas matemáticas hegemónicas, todo esto que estoy diciendo, fueron realmente independientes, ¿no? Si volvemos a este teorema de Thomas, ¿no? Ya reinterpretado en el contexto de la descolonización, ¿sí? Tenemos que pensar cuáles son las consecuencias objetivas de esta creencia, ¿sí? Que no es fidedigna, pero tiene este teorema en sociología, dice, no, esto, ojo, la subjetividad actúa sobre en nuestras interacciones en la sociedad, entre nuestras instituciones, ¿no? Al menos podemos pensar dónde esas consecuencias objetivas se manifiestan y se recrean, ¿no? Bueno, son nuestras instituciones educativas, y esta es otra pata a tener en cuenta en la descolonización de las matemáticas, porque las instituciones educativas, cuando hablo de instituciones educativas estoy hablando de universidad, secundaria, primaria, salita de 3, lo que sea, ¿sí? Pero son las encargadas de transmitir y de generar conocimiento, sea fidedigno o no. Entonces, acá hay una cuestión, por ejemplo, en relación a recuperar tradiciones, que era lo que decíamos, lo que Silvia decía al principio, tradiciones locales, ¿no? Nos podemos preguntar, ¿tenemos una tradición local o estamos reflejando como espejo en el mundo de las matemáticas, digo, ¿no? O estamos reflejando una tradición europea del primer mundo, ¿sí? Manuel Belgrano crea la primera escuela de matemáticas aquí en el Virreinato. El rey Fernando VII se la cierra al poco tiempo, no duró casi nada, diciendo que era un lujo, ¿no? Tener una escuela de matemáticas. Manuel Belgrano dedica varias páginas a la enseñanza de la matemática. Es más, cuando en el discurso inaugural de la Escuela de Náutica, está referido a las matemáticas exclusivamente, ¿sí? Claro, él plantea esto en un contexto revolucionario, ¿no? Cuestión sobre la que voy a retomar
tiempo, digamos, en poco tiempo. ¿Tenemos alguna tradición matemática acá que recuperar? Podríamos seguir con los matemáticas que vinieron escapando del golpe militar de Franco, que crearon después el CONICET. Bueno, Santaló, un matemático español que realmente se preocupa por la conexión entre matemática y sociedad. Entonces, tratando de hacer un resumen de lo que vamos diciendo, ¿no? En forma espiralada, ¿no? Decimos que descolonizar las matemáticas no implica negar la validez de los teoremas que están creados en Europa, ¿no? Sino reconocer que la historia oficial es contada en principio desde un único lugar, ¿no? Recuperar estas tradiciones silenciadas, asesinadas, quemadas, ¿no? En algunos casos, ¿sí? Y preguntarnos por el sentido político y ético de lo que enseñamos y cómo lo enseñamos. Cuestión que voy a retomar hacia el final de la charla, ¿no? Entonces, este podría ser como el escenario general, ¿no? Como el preámbulo, la introducción a esta charla, que nos permite construir otra red que en principio, pues la pregunta es, no sé, lo de las matemáticas aztecas, ¿no? La manera de medir el terreno. ¿Será un hecho casual o esconde un patrón de conducta, ¿no? Que se repite en montones de casos, ¿no? Por ejemplo, cuando Eli Maur dice que los hindúes tenían una prueba, ¿no? Ah, ¿cómo? ¿No era que el razonamiento matemático nació en la Grecia clásica? Hay un principio ético epistemológico de Dussel que sostiene este nuevo armado. Un principio epistemológico que establece condiciones universales para la validez de un nuevo discurso argumentativo. Estoy leyendo acá las palabras de Dussel, ¿no? Y para lograrlo es necesario brindar al otro argumentador oportunidades simétricas para participar en la discusión. De lo contrario, las conclusiones no serán válidas. Este principio, con una base empírica más amplia y real que emplean las matemáticas hegemónicas, no es una mera concesión de decir, bueno, no, las matemáticas incas, bueno, vamos a asumir que son matemáticas, ¿no? No es una simple concesión esto, ¿no? Este principio asume lo negado ya existiendo como disciplina, ¿sí? Y desde esa posición se va a argumentar, no al revés, ¿no? Bueno, este principio es desarrollado por Dussel en uno de sus tantos libros, artículos, la cantidad de libros que tiene es impresionante, ¿no? Entonces, este principio establece, ya con una base empírica, que las matemáticas son un conjunto de conocimientos localizados, ¿no? Y entonces, el significado acerca de qué son las matemáticas, ¿sí? Va a ser nuestro campo de batalla. El significado de las palabras es nuestro campo de batalla. En particular, aquí es el significado de las matemáticas, ¿no? Tendremos que investigar entonces cuestiones acerca de qué es un número en las distintas disciplinas, tradiciones científicas, ¿no? ¿Cuál fue el modo de existencia de esos entes, ¿no? ¿Son ideales? ¿Tienen una base material, social, religiosa? ¿Existen de modo universal? ¿Existe en la actualidad uniformidad en las respuestas a estas cuestiones? Es una pregunta de carácter histórico ontológico, ¿sí? La pregunta acerca de qué es un número. También nos preguntamos acerca del método genético de las matemáticas, una pregunta de carácter metodológico. ¿Cómo generaron conocimientos matemáticos, ¿no? Las distintas tradiciones científicas, ¿no? Es una pregunta entonces de carácter histórico metodológico.
Y también la cuestión acerca de la validez de las afirmaciones que hacemos o que las diferentes tradiciones científicas hicieron de sus enunciados, ¿no? ¿Por qué los diferentes pueblos confiaron en esas afirmaciones matemáticas, ¿no? ¿Por qué confiaron en ese equilibrio cósmico, ¿no? ¿Por qué los hindúes confiaron en sus proposiciones matemáticas? Y por último nos preguntamos acerca de cómo las estructuras de poder determinan qué matemáticas se producen, quién las valida, cómo se transmiten y qué fines sociales, a qué fines sociales o ideológicos sirven. ¿Sí? Y este es el escenario más complejo para mí de armar. Estas preguntas las tomo en realidad, de Gregorio Klimovsky. Si bien para mí tenía un pensamiento con ciertos aspectos eurocéntricos, maravilloso, vale la pena escucharlo, ¿no? Yo tomo estas preguntas y las ubico en este contexto de la descolonización de las matemáticas. Entonces, parándome en este escenario, ¿no? En este imaginario que las matemáticas son neutrales, universales, cómo desarmarlo, ¿no? Me quería parar en el juicio a Galileo Galilei, ¿sí? Que no fue un simple desencuentro entre ciencia y religión, ¿no? Fue una disputa por ver quién hablaba de lo real, ¿no? Galileo sostenía que el libro de la naturaleza, metafóricamente hablando, estaba escrito en lenguaje matemático, con triángulos, circunferencias y otras figuras geométricas, ¿no? No, su defensa del heliocentrismo no era una cuestión astronómica solamente, ¿sí? Era más profunda, era una cuestión epistemológica, ¿no? Acerca de la verdad de sus afirmaciones. La Curia, en cambio, decía que la verdad estaba en los textos sagrados y que el libro de la naturaleza se tenía que interpretar desde estos textos sagrados, ¿no? Galileo, además, hablaba en la lengua del pueblo, publicaba en la lengua del pueblo, ¿no? Y nos decía que, bueno, si sabemos matemática podemos entender este libro de la naturaleza, descifrar el libro de la naturaleza. Entonces, aquí vemos que las matemáticas no son neutrales frente al poder. No porque los teoremas de la matemática sean ideológicas, ¿no? Sino porque habla de la legitimidad para enunciarlos, para imponer una verdad, ¿sí? Y aquí se ve clara la disputa política entre los lenguajes del poder y los lenguajes que intentan de alguna manera dialogar o imponerse o interactuar con el lenguaje del poder. La cuestión es, como dice Dussel, que nuestras universidades se transformaron en catedrales, fueron las catedrales de antaño, ¿sí? En 1992, este juicio se revisa. Juan Pablo II crea una comisión de notables y empiezan a discutir. Y él dice lo siguiente: debido a los avances de la matemática, podemos caer en una situación similar. Y matemática y religión tienen que ir juntas, ¿sí? Esta tensión entre Galileo y la Curia, digamos, ¿no? Entre los diferentes lenguajes, pueden leerse hoy entre la tensión entre el lenguaje de las euromatemáticas y el lenguaje de las otras matemáticas, no eurocéntricas, ¿no? Las matemáticas acalladas, silenciadas, ¿sí? Las euromatemáticas pasaron a convertirse en una especie de texto sagrado, ¿sí? Entonces él habla del fetichismo, ¿no? En este sentido. Y son como el canon universal en estos momentos.
Y hoy en día podemos encontrarnos, por ejemplo, con artículos periodísticos que se titulan después les muestro hacia el final, tengo algunas diapositivas, los desastrosos intentos de colonizar las matemáticas. O nos podemos encontrar con el alcalde de Florida, que hace 5 años atrás prohibió el 45% de los libros de enseñanza de matemáticas, secundaria, primaria y también de las salitas de infantes, porque hacían una crítica a la teoría de la raza, y el tipo dice, no, la matemática no está para esto. ¿Sí? Entonces, volviendo a Manuel Belgrano, le interesaba que la gente sepa resolver una ecuación, ¿no? La ecuación cuadrática que se resuelve, no sé, con esa formulita, no sé si la recuerdan, pero menos b más menos la raíz cuadrada, b cuadrado menos 4ac dividido 2a. No importa, ¿no? Que por cierto es la fórmula, se conoce como fórmula de Bhaskara, un indio del año 1100, astrónomo, que estaba preocupado por la velocidad, conocer la velocidad instantánea con la que se movían los planetas, y entonces recurre al análisis matemático, ¿no? La BBC, que nadie podría decir que no es eurocéntrica, ¿no? Titula una de sus noticias, más o menos así, dice, 250 años antes que Newton y Leibniz, los indios ya hacían análisis matemático, el cálculo integral y diferencial, ¿no? Entonces, Manuel Belgrano, claro que querría que todo el mundo sepa resolver ecuaciones. El tema es que él se paraba en un contexto revolucionario, ¿no? Volviendo a nuestras instituciones, yo les pregunto muchas veces a mis estudiantes qué referentes autóctonos tienen, ¿no?, acerca de la enseñanza de la matemática. No, hasta ahora no encontré una respuesta. Entonces, podemos pensar dónde nos paramos al enseñar matemáticas. En la postura del alcalde de Florida, que es muy graciosa, bueno, graciosa no, pero quiero decir, es ridícula realmente, ¿no? O en Manuel Belgrano. Y después podemos seguir, ¿no? Porque además hay otros referentes, como lo nombré antes, Santaló, maestros de escuela primaria, ¿no? Olga y Leticia Cosetini, Luis Iglesias, que se preocupan por la enseñanza de la matemática desde otra concepción emancipadora, ¿no? Donde también les interesa que calculen volúmenes y demás, pero no por el cálculo en sí mismo. ¿Mm? Entonces, el discurso matemático no es ajeno a las disputas del poder. ¿Enseñamos matemáticas como quiere el alcalde o enseñamos matemáticas como quiere Manuel Belgrano? ¿Sí? Entonces, en este sentido, creo que tenemos que recuperar las tradiciones locales también de esta pata de la descolonización de las matemáticas. Bueno, a mí me gustaría hacer como un parate acá, no sé. Ah, bueno, ya son, son 12 menos 5. Pero me gustaría hacer un parate, ya sea para una escala técnica que alguien quisiera tener, o para servirse un café, pero también para ver, yo creo que por ahí tienen para decir, agregar, contradecir, ¿no? Asumir que esto es un conservatorio, no quisiera ser el que tiene la voz autorizada para hablar de esto, ¿no? Simplemente vengo a compartir algo que construí con todos ustedes, con todas ustedes. Si alguien quiere hacer una pregunta o decir algo, puede abrir el micrófono y directamente... Observación no necesariamente tiene que hacer referencia a la matemática, ¿no? Uno podría decir, esto me pasa a mí con el lenguaje, no sé, o con la danza, o con... creo, no necesariamente tienen que hablar de la fórmula de Bhaskara, ¿no? Mostrar una ecuación, por favor. Me gustaría escucharlos, además, a mí, a ver
O al menos, ¿qué les parece si la cosa puede ir por este lado o no? Si les parece que va, que es coherente con la filosofía de Dussel o no. Si agrega algo a la filosofía o no, o falta agregar algo de la filosofía de Dussel a esto que estoy diciendo. Yo Bueno, pensaba, mientras te escuchaba, ahí te dejo, Felipe, digo una cosita cortita y te dejo. no, ¿me escuchan bien? Sí, te Sí, escuchamos, te sí. escuchamos. No pensaba decir nada porque yo de matemática 0, ¿no? O menos 10. El tema es que pido perdón porque tenía que haberlo releído y refrescado. Yo leí el año pasado que justamente la comisión francesa que estaba encargada de instalar el monolito en el Ecuador, se equivocó, yo no sé si eran 200 metros el punto exacto. En tanto que en el imperio de Tahuantinsuyo, Tiwanaku, el imperio de Tiwanaku, una matemática holandesa había descubierto que la gente de Tiwanaku, estaríamos hablando de hace 4.000 años atrás, o 4.500, había trazado una línea geodésica, es una serie de puntos sagrados, ciudades importantes, sin equivocación. Entonces, bueno, me asombró enormemente. Yo no tengo tiempo en ahondar acerca de Tiwanaku, pero me llamó poderosamente la atención. ¿Cómo? Estos franchutes, con todo respeto, ¿no? Los franchutes vienen en la década del 60 a instalar el monolito del Ecuador, y se equivocaron creo que en 200, 250 metros, si no fue más. Y los individuos de Tiwanaku tenían su línea geodésica. Así que bueno, ese es un comentario. Y el segundo punto es que sería muy bueno que alguien escribiera acerca de la interpretación de los números en los imperios más importantes, ¿no? Los que son los más, ya conocemos, el maya, el azteca y sobre todo el inca. Y Tiwanaku también habría que agregarlo porque todavía no se descubrió, creo que ni el 40% de lo que ha sido, con sus pirámides, sus plazas, etcétera, etcétera. Y habría que ver también en nuestro territorio, si bien la parte norte formaba parte del Tahuantinsuyo, del Imperio Inca, si los quilmes, por ejemplo, tenían algún tipo de medición, algún tipo de interpretación. Bueno, nada más que eso. No quiero ahondar más porque no, soy matemática 0, ¿no? Gracias, Felipe. Miguel Ángel, estabas mostrando algo, un libro, pero lee el título. Somos chicatos, por favor. Kamisaraki, Kirakanaka, Koyakanaka, Imainayan Kashkanki, Waikikuna, Panikuna. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de este gran pueblo continente de Avialá, Ixachilán o las Américas? Lo que menciona el Gilata, o hermano, o Waiki, Felipe, es con referente a la publicación de la doctora María Schulten de Bennett. Acá tengo su publicación a la cual él ha hecho referencia. Tengo toda su colección. Es matemática. La publicación se llama La Ruta de Huiracocha, escrita en idioma bilingüe, del año 1977, y esta es una segunda edición de 1985. Acá la pueden echar un ojo, y lo que se refiere es esa ruta geodésica, es ese mapa. Entonces, bueno, ya que estoy comentando, muchas gracias, hermano Girata, Felipe, igualmente Gustavo, por esta maravillosa presentación, y tomar referente la última pregunta que hizo acerca de existen referentes, escritores con el tema de las matemáticas desarrolladas en este lado del continente.
a lo que pues sus estudiantes decían o por lo menos no hallaban algunas respuestas. Ahora último le mandé el PDF de una publicación que es de un PhD en matemática. Él ya falleció, es esta publicación. Se titula Los dos máximos sistemas del mundo, las matemáticas del viejo y nuevo mundo. Es un ensayo epistemológico cuyo autor es Marco Guerrero Ureña. Es un PhD de matemática ecuatoriano que hizo lo que el Girata Gustavo Pacossi está haciendo, pues él lo publicó allá por el 2014. Él ya tiene un libro y para no quedarme con esa espina, presentarles otro autor, otro Girata Amauta. Este es de Bolivia, es un ingeniero que publicó la tetraléctica de los números perfectos, el ingeniero Jorge Emilio Molina Rivera, que es un matemático de Polendas, que desarrolló el tema de Tiahuanaco y toda la iconografía matemática allí en Bolivia en los años 1999. Lastimosamente también pues ya falleció. Entonces, y pues si vamos a hablar de matemáticas en este lado del continente, no podríamos ignorar al Amauta, al Irpiri, el abuelo a quien tuve el honor de conocer y de sentarme a entrevistarme personalmente con él, Guaira Catari, arquitecto Carlos Fernando Milla Villena, con su publicación, pues, Génesis de la Cultura Andina. Génesis de la Cultura Andina, última edición, y le preguntamos acerca de la matemática. ¿Por qué tus libros, pues, son matemáticos? Y es lo que gran parte de arqueólogos, antropólogos, historiadores no se puede ignorar que hace 534 años de la invasión y genocidio existió un pensamiento matemático originado en este lado del continente que tenía un carácter fractálico, influenciado por un pensamiento cuántico, en base a una lógica no aristotélica, sino en base a una lógica trivalente, desarrollada por nuestro Amauta Iván Guzmán de Rojas. Entonces, pues acá justo miro cómo son las coincidencias. No sé si lo habrán leído o no, o habrán tenido el placer de conocerlo. Acá tengo las dos publicaciones. Este es de Edward Sapir, El lenguaje, y de su discípulo Benjamin Wolf, que hablan pues del concepto del idioma y el lenguaje. Nosotros ya sabemos que pues Occidente maneja el lógica aristotélica o bivalente de buenos o malos, grande o pequeño, pero cuando vamos a nuestros pueblos originarios, pues ellos desarrollan otra lógica muy diferente, una lógica trivalente en la cual tienen la ley de incertidumbre granado en su pensamiento. Entonces lo que ellos van a reflejar en todas sus manifestaciones culturales, desde arquitectura, desde textiles, orfebrería, cerámica, todas las imágenes iconográficas, está relacionada con el tema de imágenes fractales,
Y lo mismo que yo tengo aquí a mi espalda, que es nuestra huifala o unancha, es un objeto fractálico, es un lenguaje matemático que dialoga y comunica, habla. Entonces, eso es algo que, y por eso justamente, pues, soy, como ustedes bien lo conocerán, soy investigador independiente e autodidacta, justamente por lo mismo que menciona Gilata Gustavo Pacossi, porque en las universidades y escuelas e instituciones está el pensamiento o la mirada enfocada desde un eurocentrismo, pues no te permiten mirar hacia el costado. Y si no repites lo que ellos te enseñan, pues simple y llanamente te ponen a un lado. Entonces, en esta investigación, como el hermano, el Gilata Felipe, hizo mención, te vas a encontrar con esta maestra María Schulten de Bennett, quien hace estas mediciones y analiza desde el punto de vista antropológico, histórico, matemático, geodésico. Entonces, y esta publicación pues es del año 77, la primera edición que salió, y lastimosamente la gran mayoría de autores que yo he citado hoy ya no están con nosotros. Y sabemos que cuando uno de nuestros amautas fallece, pues en algunos casos pasa de que también se llevan con ellos su memoria y sus publicaciones, y nadie más los vuelve a citar, nadie más los vuelve a recordar, y nadie más retoma su investigación. Entonces, a mí me parece muy, pero muy valioso que el Gilata Gustavo Pacossi, desde esa mirada interna, desde el núcleo mismo de la comunidad científica, tenga tenga esa mirada interna de autocrítica al propio sistema, de cómo te va conduciendo la mirada y no te permite que mires hacia ti mismo, hacia tus propios autores y hacia tus propios investigadores. Entonces, la matemática es para hablar, wow, largo. Acá yo tengo felizmente, como investigador independiente, tengo mi biblioteca personal donde cuento con los ladrillos necesarios, las publicaciones necesarias para sustentar lo que estoy diciendo. No es hablar desde el aire, no es en matemática, como bien me dijo el abuelo Carlos, no hay semántica, no hay floro, no hay lengua. Matemática, pues, es ir directo a la acción. Y agradezco infinitamente este espacio, el espacio de la Gilata Silvia por abrirme también un pequeño espacio en su momento, y comentarles pues que acá se me pasa, hay Dick Edgar Ibarra Brazo, que es un Gilata argentino que vivió en Bolivia y que también tiene investigaciones pues recontra maravillosas, que aquí tengo algunas de sus publicaciones, y entonces dígame. Gracias, Miguel. Dos cositas antes de darle la palabra a David, que está pidiendo. Dos cositas. La primera es recordarles a los que están hoy acá y a los que nos escucharán luego cuando vean esto grabado, que Miguel Ángel es quien estaba a cargo del encuentro del año pasado, creo que fue, ¿no, Miguel Ángel? Que no pudo conectarse, empezó y se cortó y nunca más pudimos volver, no sé si recordarán cosas de la tecnología, y él tuvo la amabilidad de mandarnos videos, 4 o 5 videos que yo a su vez compartí,
porque bueno, todo el mundo estaba interesado en escucharlo, así que qué suerte que ahora te podemos oír. Y la segunda cosa que digo, para vos, Miguel Ángel, y ya le dejo la palabra a David, es que si podés, no quiero, son demasiadas cosas, pero por lo menos las que consideres más importantes, si podés escribir en el chat los nombres de los libros y los autores para quienes quieran después, y para que los que quedan grabados, que puedan después recurrir a buscar e investigar sobre esos libros. Si podés, gracias. Si no, no importa. Gracias, Miguel Ángel, de corazón. David, tenés la palabra. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Sí, ¿se escucha, no? Sí, estuve anotando algunas cosas interesantes que dijeron ahí Gustavo, Miguel también, y todos, Felipe. En cuanto, hicimos un estudio con un profesor, Mario Javier Sabán se llama, profesor judío, donde estuvimos estudiando el concepto de número de Isaac Luria, que es un personaje del año 1500 aproximadamente, donde me pareció muy interesante que puede llegar a aportar de estudiar el concepto de número y de sacarlo desde la parte de la unidad, no y llevarlo para el lado del número como ente. Y lo que se hace es, se hace una analogía entre número y letra, porque en el alfabeto hebreo el número es un sinónimo de letra, es igual. Por ejemplo, no sé, Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y es un 1. Pero lo interesante de esto es que se evita buscar significados absolutos en los números y se lo especifica y se va para el aspecto de la función. Entonces se llega a la conclusión de que el número es una palabra, y al ser una palabra estamos hablando de un lenguaje y tiene diferentes mensajes. El significado, entonces, según esta conclusión, es polisémico, no hay un significado solo entonces, si no, se estaría bajando. O sea, depende del contexto. Esto también está en diferentes disciplinas, lo podemos ver, por ejemplo, acá está mi compañera Victoria, que también puede darme el sí, digamos, en esto, que en el ambiente musical también pasa lo mismo. Cuando uno analiza estrictamente aspectos musicales, se da cuenta de que un aspecto musical no significa lo mismo. Un acorde, por ejemplo, para llevarlo a algo más simple, no es lo mismo que tiene atrás, que tiene adelante, que está sucediendo en el todo. Entonces cambia el significado. Y se dejan esos significados absolutos de los números. Porque digamos que son sinónimos. Después se cambian las letras. Es muy interesante. Este personaje, Isaac Luria, no escribió nada, pero nosotros vimos lo que escribió su discípulo, que él tuvo 3 alumnos, uno se llama Jaime Vital, y él sí escribió cosas que aprendió del concepto de números. Después, eso me parece interesante porque ahora hay una carrera hacia el significado. Y si siempre se está buscando significado y en general se monopoliza el asunto del significado y se cree que hay un solo significado absoluto, ¿bien? Cuando en realidad no va por ese lado. En cuanto al que cuando se nombró la matemática y la religión, por ejemplo, este personaje, Isaac Luria, no solamente para ir más allá de la religión, lo relaciona la matemática con el origen del cosmos directamente, y con la fractalidad que después nombró Miguel, porque se arranca de una unidad, por ejemplo, que es una unidad que por ahí, aunque parezca contradictorio, es una unidad múltiple, porque tiene adentro subgrupos muy parecidos que Gustavo por ahí debe conocer a los subgrupos del matemático Cantor, por ejemplo. Es muy parecido, donde dentro de una unidad, estamos hablando de otros subgrupos que hay. Dentro de un 1, por ejemplo, hay otro 1 adentro. Y así va. Es más, la misma letra Aleph, por ejemplo, está compuesta por otras letras. Y así se lo explica este personaje, Isaac Luria, y esto viene de antes, ¿no? De otros conocimientos anteriores. Y ahí explica esa fractalidad, se nombra esa fractalidad, y es muy interesante, porque todo lo contrario, hacer algo monotemático, se empieza a diversificar y a hacer todo más polisémico.
Y es muy interesante cómo explica el origen de ese cosmos con el lenguaje del año 1500, ¿no? Estamos hablando, que es un lenguaje anterior, ¿no? A después a la ilustración, a todo lo que después se desarrolló a nivel de disciplinas. Creo que ese es un punto importante porque hoy en día sí se ve que hay una, entre comillas, religión del significado, que se corre detrás del significado y se deja fuera la función. Y la función no tiene que ver con lo utilitario, porque es otra cosa. La función es, el sol tiene una función, la luna tiene una función, el agua tiene... Estamos hablando de una función natural y no de algo utilitario que uno utiliza para sacar provecho de algo específico, para algo más bien de ese lado. Nada, ese era mi aporte. Muchas gracias, David. Gustavo, no es necesario que levantes la mano, contestá, vos hablás directamente. No, porque esto es un conversatorio, por favor. Ah, pero hablá directamente, por favor. Felipe también quería decir, no, muchas cosas se abren con estos aportes, pero yo creo que no me equivoco cuando ustedes hablan de fractales, están hablando de otro tipo de fractales, ontológicamente, con otra naturaleza. Y ahí está la riqueza y el potencial aporte, si ya no lo hicieron antes, porque, a ver, un ejemplo fuera del contexto matemático. Dussel dice, el origen del socialismo, sí, el origen del socialismo está en América. ¿No? Fueron los jesuitas que escribieron sobre la comunidad organizada de los guaraníes y socialistas ingleses, si no me equivoco, toman eso y empiezan a desarrollar su propia teoría, ¿no? Entonces, esto rompe esa rueda. A mí me resulta más claro, porque estoy en este momento tratando de estudiar la matemática en India, ¿no? Estos aportes, ¿no?, que se hicieron directamente. Lo de los aztecas es uno. Tengo que seguir investigando a ver si realmente estas matemáticas hegemónicas no tomaron algo de estas matemáticas de las que hablan Miguel Ángel, el hermano Miguel Ángel, David, pero no quiero equivocarme porque uno intenta traducir, ¿sí? Y no es una simple traducción, esto es esto, no, es ahí donde está la riqueza. En el siglo XX, en Europa, la discusión sobre la búsqueda de respuesta a qué es un número produjo una cantidad enorme de matemática nueva. Y estos aportes que están comentando acá podrían aportar algo potencialmente a estas nuevas matemáticas en un escenario mundial, ¿sí? No, bueno, muchas cosas más, pero Felipe quería decir algo. Perdón, no quería interrumpir. No, pensé que habías levantado la mano, Felipe. No, ahora me estaban diciendo algo, no, antes sí, pero está vinculado y no está vinculado, y no quiero cortar, por favor, perdón, Gustavo. Dale. Un poco hablando de lo que decía David y un poco lo que las matemáticas, personalmente, o no sé, algún día alguien podría hablar de los relojes como hizo Evo Morales en Bolivia, con el sentido contrario, ¿no? Bien. Y acabo de descubrir, le quería decir a Olga, yo no sabía que en Praga hay un barrio judío donde todavía subsiste el reloj con las letras en hebreo, de alfabeto hebreo, girando al revés. Es un sentido cultural, pero eso es en Europa. Es cultural para la colectividad, pero para nosotros también es cultural, porque es la interpretación desde el hemisferio sur. Otra cuestión que algún día alguien puede hablar es de los mapas al revés, ¿no? Los up-down creo que son, que se están difundidos en Sudáfrica, Australia sobre todo, en Chile también, de todo manija. Y acá la empresa LADE, en un tiempo, yo vivo por San Telmo, en el paredón estaba la cartografía mirando hacia la Antártida, ya lo borraron. Traté de conseguir un mapa, pero lo borraron. Y por último, y ya está, no hablo más, es el Aymara,
como una de las lenguas o la lengua más antigua del planeta quizás, que es estudiado en Estados Unidos las empresas de computación o informática porque acelera mucho más que el sistema que venían aplicando. Vale decir, para traducción de distintos vocabularios, no se sabe, yo no entiendo nada, pero el aymara es mucho más veloz que otras lenguas como para traducir. No sé si me expresé bien, la verdad que no. Bueno, punto. Chao, me borro. Hasta la semana, hasta el mes que viene. No, Felipe, no digas eso, ya te doy la palabra, Gustavo. Pero No te vayas, no te vayas. En Argentina, Felipe, tenemos toda la cartografía, la que vos decís que desapareció del mural, pero la cartografía está, si la buscás, lo que pasa es que, bueno, los gobiernos la invisibilizan, pero la cartografía completa está. Perdón, Gustavo, dale. No, dos cosas quería decir. Hay mucho para hablar, pero nada, uno no puede hablar de todo. Pues antes hacían referencia, ¿por qué no se toma en cuenta, Felipe, vos, la geodésica esa? Hay artículos, cuando hablo de artículos son de las, digamos, yo me manejo con las revistas de matemática y demás, y las revistas donde sale conocimiento de las universidades, ¿no? Todavía no abrí mi espectro. Hay un artículo que se titula así: los negros no son buenos para las matemáticas. Entre otros artículos, el racismo es un nodo organizador del colonialismo, ¿no? Entonces, por ese motivo, a Miguel Ángel no se le escucha, lo que vos comentabas, Felipe, no se toma en cuenta, ¿sí? Lo último que desarmar esa rueda y construir una red multidireccional, dinámica, no estática, ¿sí? En pos de construir otro objeto geométrico, otro esquema geométrico. El teorema de Pitágoras es conocido en China como el teorema del Go-Go, y es anterior a Pitágoras, ¿no? La sucesión de Fibonacci la conoce en India. Los canales de comunicación que hubo entre América, Asia, África, Europa, son impresionantes. A mí me impresionan porque yo no estudié historia, o la estudié en la dictadura militar y después nunca más. Pude leer por mi cuenta algún que otro libro de historia. A mí me impresionó. Entonces, ya es ridículo e ingenuo pensar en esa rueda, ¿no? En el eurocentrismo. Ridículo, pero no tan simple de desarmar, ¿no? Porque es el pensamiento que impera. Bueno, nada, decir esto simplemente, eso solo. Sí, Miguel Ángel, dale, habla nomás. Por favor, vuelvo a rememorar al Gilata Felipe por ese modo de pensar tan influyente. Aquí tengo la publicación a quien hace referencia, que fue nombrado en los años 80 como el número 1, la persona en inteligencia artificial número 1, por hacer pensar a las computadoras en base al idioma aymara. Creó un software, gran cantidad de softwares, entre ellos la Tamiri, que es un traductor en los años 80 que llegaba a traducir cerca de 5 a 8 idiomas, cuando en los años 80 los traductores eran bilingües únicamente. Luego desarrolló el software Laika, que es un traductor el cual podría, en un chat, digámoslo así, yo escribía en inglés y a ti te salía en castellano, y a mí me salía, y tú escribías en inglés y a mí me salía en castellano. Eso automáticamente lo hacía este software Laika, que fue desarrollado, pues aquí está la publicación de la Mauta, boliviano, Iván Guzmán de Rojas. Fue un creador de software quien desarrolló, gracias a instituciones de Canadá, publicó este libro, Problemática Lógico-Lingüística de la Comunicación Social con el Pueblo Aymara. Está en PDF, eso sí se lo pueden descargar fácilmente, del año 82.
ese para rememorar, pues, y eso solo es uno de sus publicaciones, de este amauta Iván Guzmán de Rojas, que también, pues, ya se nos fue. Y añadir, volvemos a la doctora María Scholten con una publicación, pues, que quizás sí se las he mostrado, que es esta, bien súper grande. Esta publicación se llama Nazca, testimonio de una alta cultura, descubrimiento del más grande libro de geometría del mundo, publicado en 1984. Es eso, es seguir escribiendo y te vas a ir dando cuenta que, por un lado, pues, se plantea que las matemáticas nacieron o están fronterizadas desde el punto de vista de Occidente. Ahí nació y tuvieron su auge. Sin embargo, a la hora de proponer algún desarrollo tecnológico en este lado del charco, digámoslo así, pues ellos se quedan impávidos porque, como igualmente mencionó Gustavo Pacossi, Gilata, aquí se puede encontrar pi, encuentran los números Fibonacci en los muros, en las paredes, en la iconografía, encuentran diferentes sistemas que han utilizado allá en Occidente, pero aquí de mucha más antigüedad. Entonces, existe una contrariedad muy profunda para ser pequeño. Una anécdota que nos contaron, un físico que estuvo acá por el norte del Perú, iban a hacer por Chimbote, acá en Perú, iban a hacer una gran línea de irrigación de aguas. Entonces trajeron a sus computadoras para delinear exactamente por dónde tendrían ellos que hacer las excavaciones y los ductos. Una vez que las computadoras dieron el resultado, pues lo único que hicieron ya era ir excavando, siguiendo la línea trazada por las computadoras que ellos habían programado. Grande fue su sorpresa cuando bajaron medio metro y encontraron canales pre-incas por todo ese lugar donde la computadora, ni siquiera ellos, la computadora que ellos programaron les daba como la mejor opción. Todo ese camino ya estaba canalizado por, creo que es la cultura chimú. Pero eso no fue el más sorpresa que se llevaron, sino cuando empezaron a excavar y ver qué técnicas habían utilizado, analizaron de que esos ductos de canales de regadío tenían mucha semejanza con flexibilidad, como si fuese el cuerpo humano. Por eso no se rompieron, por eso no se destruyeron. Entonces, eso fue publicado por la UNAM en Tecnología Andina, por la Universidad allá de México, y eso quedó como una anécdota muy maravillosa de cuánto es lo que nosotros podemos entender el avance tecnológico desarrollado por nuestros abuelos. Eso sería ya todo. Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias, Gilata Silvia, por el espacio. Bien, ¿seguís vos, Gustavo? ¿Tenés más para revelar? Estamos en, digamos, Yo creo que bastante ya. Podría mostrar algo más, pero no. No digo porque tenemos media hora. Podés
cerrar lo que quieras y podemos debatir eso que vos quieras, hayas elegido para cerrar. No, yo creo que todo esto que estamos diciendo va a contramano del discurso de las matemáticas hegemónicas. Y es ahí donde está la disputa, ¿no? En el significado de las matemáticas, que no son solamente números, ¿no? Hay una ontología detrás, hay diferentes lógicas, y es ahí hacia donde tenemos que apuntar, a este diálogo intercultural. Y que la historia no es un cuentito, ¿no? Realmente opera sobre estos relatos, estas narrativas, operan sobre nosotros, ¿no? Operan sobre la manera de enseñar, digamos, tenemos que despertar la sensibilidad. Yo no sé si esta cuestión de despertar la sensibilidad, que no vaya, digamos, nuestra sensibilidad para el lado de la crueldad, ¿no? De las matemáticas también tenemos que encarar esta cuestión, ¿sí? Entonces, un ejemplo, a ver, se me ocurre ahora pensando en voz alta, digamos, ¿no? Yo tomo, por el solo hecho de haber nacido en el siglo XXI, no es que uno ya tiene toda la matemática aprendida, sea eurocéntrica o no eurocéntrica, ¿sí? Todo esto fue un desarrollo evolutivo, disputas, está lleno de asesinatos, muertes, traiciones. Estamos hablando de un desarrollo de concepciones de espacio y tiempo, y el hecho de haber nacido en el siglo XXI no significa que no piense como en el siglo V antes de Cristo. Yo, por ejemplo, les pregunto a mis estudiantes, una recta es una, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, es una sucesión de puntos uno tras otro, con la concepción de recta que tienen ellos. Hoy en día nadie sabe lo que es una recta, ¿no? Al menos en el campo de las matemáticas hegemónicas, no me quiero meter por esos lados, pero ellos dicen que sí. Entonces, tenemos que pensar la historia para despertar la sensibilidad, para poner en cuestión las concepciones de espacio y tiempo. Perdón, no terminé el caso anterior. Todos dicen que sí cuando es no, en realidad, la respuesta correcta. Entonces les digo, bueno, están pensando como 5 siglos antes de la era común, o como se llame, como los pitagóricos. Todas estas concepciones de espacio y tiempo, las diferentes concepciones de espacio y tiempo, nos tienen que servir para despertar la sensibilidad, para preguntarnos acerca de cuál es el lugar que ocupamos en el mundo. ¿Cómo sirven las matemáticas para explicarnos, ¿no? Está bien, tenemos que resolver la ecuación cuadrática con la fórmula de Bhaskara, ¿no? Eso es necesario, pero necesitamos ir más allá de esto. Y esto que estamos diciendo apunta a romper ese horizonte que Hegel puso, ¿no? A romper ese dique de contención y dejar entrar las ideas y empezar a narrar una historia en particular ya más fidedigna, no el cuentito del primer mundo en el centro que nos ilumina a todos y el resto que seremos los negros, no servimos para los razonamientos matemáticos, no tenemos nada que aportar, etc. No, nada, yo cerraría con esto porque ya me parece que es bastante y en todo caso en otro momento podemos seguir hablando. De mi parte, digo, ¿no? Genial. ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Que quiera preguntar, decir, aportar, debatir, negar? Todas las posibilidades. Bueno, yo solamente me gustaría decirles, bueno, a todos los que hablaron, re interesante el tema, dan ganas de leer todos los libros. Mi especialidad no es la matemática, pero sí hay cosas tan curiosas que realmente habría que saberlo, porque bueno, en cualquier conversación uno puede hablar de esos temas y que otra gente se vaya enterando de todo esto, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos, Dorita. Alejandro, ¿querías decir algo? Buenos días. Bueno, primero gracias a todos, muy interesante lo que se está charlando.
lo que se ha charlado. Una pregunta al amigo Michael. Michael, Sí. Lo poco que puedo llegar, doy de literatura precolombina, se dice que todo lo que llegó de los mitos o la breve literatura que podemos llegar a mostrar, que no es así, pero bueno, es lo que se sabe, es traducciones de españoles, por ejemplo, de los mitos incas. Por ejemplo, yo doy un mito de Huacón y los Wilcas, que es una traducción española que nos ha llegado. O sea, ¿tenés idea, Michael, cuánto se ha tergiversado, por ejemplo, esa historia desde la idea incaica a lo que nos llegó a través de curas españoles, que fueron los que tradujeron eso? Y otra cosita chiquita, si tenés idea, porque siempre se dice que toda la literatura precolombina tenía que ver con lo mítico, con el mito y con la religión. Todo iba por ese lado. A mí me gustaría saber si ustedes tienen idea, vos que has estudiado tanto, si había o existía otro tipo de literatura que no tuviera que ver específicamente con lo religioso. Desde ya pido disculpas, me fui para un poquito por un costado, no quise opinar de matemática, me estoy yendo para otro lado, para el lado de la literatura, perdón. Eso quería preguntar. Miguel Ángel nomás, todo tuyo. Bueno, Girata Alejandro, muy buenas tardes, muy buenos días. Qué curioso su pregunta, muy profunda, muy interesante, y tendría que abordarse desde diferentes ángulos de vista. Una de esas respuestas que nos dio el Amaut Dit Edgar Ibarra Grasso en una de sus publicaciones, en esta publicación que se las presento acerca de ciencia, astronomía y sociología incaica, publicada por la Enciclopedia Boliviana, Dit Edgar Ibarra Grasso pues tiene que tomar como base las crónicas del siglo XVI, del siglo XVII y del siglo XVIII para poder desarrollar. Entonces él se da cuenta que entre los mismos cronistas se copiaban. No habían estado ahí, pero ellos, porque lo dijo Betanzos, lo dice Murúa, porque lo dice Murúa, lo dice esto. Entonces ellos mismos, pues, número uno, que pues no eran personas en el sentido de la palabra, pues, las más coherentes para hacer este tipo de crónicas, pero eran soldados la mayoría. Entonces se va a notar, y bastante hay que leerlos con pinzas, tanto porque vienen con un pensamiento de hace, pues, del siglo XVI. Ellos todavía creían y pensaban en brujas, con un pensamiento, salían del oscurantismo. Entonces, una de las cosas muy curiosas que se menciona, y es más, el cronista Ciesa, el famoso cronista Ciesa de León, pues menciona en una de las crónicas que él comenta que se venían todos los, ellos entraban a un pueblo, estos españoles, y de pronto vieron que las empiezan a rodear bastantes indios. Los empiezan a hacer cánticos y empiezan a hacer empiezan a hacer problemas, y ellos pues tuvieron que defenderse y los empiezan a matar. Hasta ahí la transcripción escrita de este cronista español conocido, Ciesa de León.
Y al último finaliza con que, y pone algún dato muy, muy específico, que era la fecha de 21 de junio. Para quienes estamos metidos en la visión cósmica de los Andes amazónicos, entendemos que esa fecha es el Kapa Raimi, Kapa Dinti Raimi. Entonces es el solsticio de invierno, y lo que ellos estaban haciendo no era ir y acecharlos o ir a hacerles problemas, sino ellos estaban, los españoles habían metido en medio de la celebración del solsticio, y ellos venían con sus pututus, venían con sus huifalas, venían con pues toda esta algarabía de celebrar la vida. Pero sin embargo, los españoles, que venían con otra mentalidad, entendieron otra cosa y simplemente respondieron de acuerdo a su pensamiento de aquellos momentos, lo hicieron y lo transcribieron directamente. Entonces ya vamos viendo pues que hay que tomarlo a broma, porque si no pues nos vamos a poner a llorar si leemos las crónicas y las interpretamos literalmente. No podemos interpretarlas literalmente, porque vamos a caer en ese vacío y vamos a juzgar con pensamientos de hoy, de 2026, que pues no, un poquito que nos va a, inclusive a nosotros, a distorsionar la historia. Entonces, muy interesante su propuesta. Los cronistas hay que leerlos con pinzas a todos, desde Guamán Puma de Ayala, desde Juan Santos Alcamaiguay, hasta nuestros propios cronistas, porque ellos también pues estaban en ese tiempo en el que si no escribías lo que le gustaba a la corona, te mataban, así de simple y sencillo. Entonces, pues, que se levanten voces en aquellos tiempos eran rápidamente incineradas, como el mismo Girata Gustavo lo mencionó con el tema de Galileo, Giordano Bruno y demás científicos allá en el otro lado del continente, que quemaban y mataban. Pues en este lado del continente vinieron e hicieron lo mismo, desde el estrecho de Bering hasta el estrecho de Magallanes. No solo se contentaron con asesinar a nuestros amautas, a nuestros sabios, a nuestros ocleteputs, a nuestros yatiris, sino también se encargaron de borrar todo lo escrito allá en México, todos sus calendarios, todo lo que tenían escrito en hojas de maguey, lo incineraron y está transcrito ahí. Y acá en el Perú, como no encontraron ese tipo de documentos, empezaron a quemar los quipus, y se hubo una gran cantidad de quema de quipus, porque ellos sabían que ahí se guardaba la información. Entonces, es pues muy, muy profunda su pregunta, que nos toca a cada uno de nosotros, que hemos nacido en este lado del continente y entendemos algo muy maravilloso, que la historia no la hacen los vencidos, ni tampoco los oprimidos. La historia la hacemos todos nosotros, todos los días. Nuestros hijos, la siguiente generación, esa nueva semilla, va a dar fruto lo que nosotros le iremos dando. Y si nosotros le vamos dando este tipo de conversaciones, este tipo de encuentros, este tipo de eventos en el cual fortalecen su identidad cultural desde pequeños, mañana más tarde no van a tener que mirar afuera para sentirse orgullosos de lo que son, sino simplemente respetar lo que tengo a mi espalda, que es una huifala con diferentes colores, que todos tenemos pensamientos diferentes y todos podemos vivir en este mundo en armonía, pensando diferente. Eso es lo que hace 534 años la Mauta Guamán Puma de Ayala
cuando vinieron estos invasores, los describió en una frase tan profunda y tan sencilla, que fue Mikuiki Kurunchi, creo que lo llamaba así, que era: ustedes solo saben comer oro. Mijunki, ajá, ustedes solo saben comer oro, no saben nada más. 534 años después, vemos que los vecinos del frente siguen en esa problemática, siguen en ese loop, siguen en esa... siguen pensando de la misma manera. Pueden entender la tecnología que tengan, pero su modo de pensar sigue siendo el mismo. Y nosotros, de este lado del continente, como decía el gran Malco Arguedas, Kashkanirajmi, todavía somos, todavía estamos, no hemos cambiado. Habremos cambiado de ropas, habremos cambiado de tecnología para podernos conversar, pero nuestro ajayu, nuestro corazón arde como ardía hace 534 años, siempre en armonía con la Pachamama, Pachatata, y esperando y respetando a cada una de las personas. Creo que eso está encriptado en nuestra matemática. La matemática nuestra, en este lado del continente, te enseña eso, el respeto a todos los hermanos, así sean de diferente, hayan nacido en diferente punto geográfico, no importa. Él es igual que tú y merece el mismo respeto. Así piense de la forma diferente. Creo que eso engloba el tema matemático y nos hace desde ese punto ya querer aprender más las matemáticas, y con el hermano Gustavo, que nos está dando pues la visión de al frente, mucho más maravilloso todavía. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Jalala Miguel Ángel, Gilata Miguel Ángel. Sí, definitivamente, que así sea. Y claro pero yo me había quedado de entrada pensando, ya cerrando, ¿no? Este capítulo, cuando empezamos le había dicho a Gustavo, bueno, ahora que vos te vas, tenés otras giras para seguir investigando, cuando vuelvas nos seguís dando los avances, así que ya estás comprometido en eso. Pero quería decir que me acordaba cuando vos nombraste tantas veces a Dussel, que Dussel en su Estética de la Liberación dice que habla del artista él, pero que a mí me surgió, en el momento que vos hablabas de todo lo que estuviste conversando, me surgió esta imagen de que el artista en realidad no es autor de su obra, sino que simplemente resume en su obra lo que vive su sociedad, su época, su historia que le tocó vivir, ¿no? Entonces yo esto lo traspasaba a lo que vos estabas diciendo y recordando que sabemos que hay pruebas ya de que Cristóbal Colón viajó a esta parte del mundo mal llamada América, con mapas chinos que habían ya viajado hacía mucho antes, en 1421, mapas chinos que circulaban en Italia, ¿no? Esta cuestión que vos decías, ¿no? Del teorema de quién era el teorema, yo de matemática. El teorema de Pitágoras, que se conoce. Esa cuestión se da en esto mismo, ¿no? O sea, alguien que no se puede rastrear bien el origen, debe haber sabido un montón de cosas, que después empiezan a difundir y desparramar, y los más vivos, que solo comen oro, dicen, esto yo lo publico, lo imprimo, lo determino con mi nombre y es mío, es mi teoría y la voy a llevar adelante. Seguro que eso es lo que pasa, no cabe la menor duda. Se apropiaron de todo, como decía el hermano Miguel, se siguen apropiando de todo, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, y bueno, el tema es confrontar, ¿no? Dar la batalla en todos esos campos, en todos los campos, ¿no? Ni un tantito así hay que dejarles. Gracias por estar allí, gracias a
Alejandro, que nos escribió ahora, muchas gracias. ¿Alguien en este último minuto hay algo que quiera preguntar? No sé por qué está, no sé si todos lo ven, pero hay como una traducción que aparece. Ah, Olga, tenés la mano. Dale, Olga. Vamos. No, yo quería comentar, yo soy maestra y en el pequeño espacio de un aula de primer grado de chicos de 6 años, ya se percibe ese tema de la colonialidad, en este caso del docente hacia los chicos, que cuando uno mantiene el oído abierto, los pibes cada uno tienen un acercamiento muy particular al tema de la matemática, así como al tema del lenguaje, y escuchar lo que ellos piensan permite ampliar un montón la mirada respecto de esos temas. Que bueno, que eso es lo que yo traté de ejercer mientras fui docente, ¿no? Lejos de tratar de imponer una visión, tanto de la matemática como de la lectoescritura, es súper enriquecedor escuchar las diversas voces de todos los pibes, que bueno, que en el espacio chico de un aula, cómo se puede percibir esa colonialidad en el sentido de el docente imprimiendo su pensamiento en los pibes. Quería hacer ese comentario que me surgió de todo lo que estaban hablando, ¿no? Bueno, eso. Gracias, Olga. Sí, por supuesto que sí. Siempre nombramos eso, ¿no? Quienes estamos hace mucho tiempo trabajando con todos los temas de la descolonización, sabemos que es un proceso muy largo, muy complicado, que nunca lo vamos a lograr en vida y que esperemos que las próximas generaciones, por lo menos gracias a un esfuerzo que podamos hacer desde esta, lleguen más descolonizadas. Pero 534 años no se borran de un plumazo, ya están impresos en el ADN, así que lamentablemente es así, sí. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Que quiera aportar algo? Bueno, entonces, Gustavo, gracias una vez más por estar No, aquí. gracias a ustedes, por favor. A vos, un aplauso, por supuesto, muchas gracias. A todos, a todas. A Miguel Ángel, muchas gracias. A todos, Felipe, David, Olga, gracias a todos, tal cual David, gracias a todos los que estuvieron participando. Y por supuesto, como bien dijo Gustavo, esto es para seguir comenzando, estos son puntas que tiramos, tanto él hoy con matemática como lo que hace Sementera cada mes durante todo el año. La idea es esa, ¿no? Tirar puntas que nos disparen dudas, interrogantes, cuestiones para seguir destapando y desencubriendo todo lo que lamentablemente ha sido cubierto. Natacha dice también muchas gracias, veo que mucha gente está agradeciendo. Gracias a todos, y nos seguimos encontrando. Nos vemos la próxima. Muchas gracias y buen fin de para todos.